La charla de hoy se titula, como veis ahí, Familia, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Os voy a dar el esquema que vamos a seguir para que más o menos sepáis lo que vamos a tratar, lo que voy a explicar. Haré una introducción donde me presentaré, os diré de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Por qué he elegido este título? Porque es un título muy profético, muy bíblico, y entonces, ¿por qué? Definición de familia. Y en esta parte de definición de familia intentaremos entre todos sacar una definición de lo que es familia, porque todo el mundo tiene una definición personal de lo que es. Y definiciones de familia hay un montón. Entonces vamos a ver esta tarde entre todos qué conseguimos sacar. ¿Qué tipos de familia hay? Buscando respuestas, que son una serie de preguntas que me han ido surgiendo durante mi tiempo de preparación a esta charla, y creo que muchas personas tienen estas inquietudes, posiblemente vosotros tendréis otras, pero bueno, yo considero que las que están aquí expuestas agrupan a todas. Os voy a contar una pequeña historia y después os presentaré, os enseñaré de dónde he sacado toda la información, para que si en algún caso he dicho algo que no consideréis que no está acertado o le dais otro enfoque que queréis saber, para que sepáis de dónde lo he sacado, podéis ir, releerlo, buscarlo y sacar vuestra propia conclusión. Bueno, pues aquí tenemos la familia. Qué bonita es la familia. Unas veces mataríamos por ella. Que nadie se meta con mi familia. Pero otras veces, si yo pudiese, los cogía a todos, los metía en un saco y los mandaba para China. Entonces con la familia tenemos esos sentimientos de amor y de odio y de rencor y de rabia. Y he escogido esta foto porque considero que coge a toda una gran amplitud de lo que es la familia, diferentes estilos, el abuelo, el padre, el tío que es gracioso, el sobrino que es el más independiente, el niño pequeño, ¿vale? Para ir entrando en una pregunta. Bien. Todas estas preguntas que yo me he hecho, que están aquí planteadas, ¿qué significa la palabra familia? ¿Por qué tengo yo esta familia y no otra? ¿Por qué a veces siento que mis amigos, vecinos, son más familia que mi propia familia? ¿Por qué no me siento parte de esta familia en la que estoy? ¿Existe la familia perfecta? ¿O simplemente para qué sirve la familia? Yo soy animadora sociocultural y educadora social. He trabajado con muchas familias, he trabajado con muchos niños y ahora mismo estoy en contacto con niños que tienen familias completamente desestructuradas o familias que no tienen ninguna norma ni ningún control. Estas preguntas que veis aquí, cuando yo he sido pequeña me las he hecho, pero los niños con los que estoy ahora, muchos creo que se hacen este tipo de preguntas. Sobre todo es ¿por qué estoy yo en esta familia? Hay muchos niños que están viviendo esa situación que no entienden por qué están ahí y reniegan de su familia. ¿Por qué no me siento parte de esta familia? Es otra pregunta que se hacen los niños. Y digo niños de 4, de 5 años, de 6 años, 7 años, porque sus inclinaciones van completamente opuestas a lo que tiene la familia en su conjunto. Y luego existe la familia perfecta. Pues hablando con amigos, hablando con conocidos, hablando sobre el tema de la familia, ahora que he entrado en el tema de la maternidad, la paternidad, la solución familiar, pues nos reunimos y nos preguntamos, ¿pero existe la familia perfecta? Entonces todo esto es lo que vamos a ir viendo. ¿Cuál es mi objetivo? El objetivo de mi charla no es dar un simposio sobre la familia, ni dar una solución a todos los problemas que tiene la familia actualmente, ni explicar en exactitud qué tipos de familia hay, qué implica, no es el objetivo. Mi objetivo es generar un espacio en el que podamos reflexionar sobre la familia. Y para ello yo he usado, donde yo me apoyo, es en la ciencia social, como educadora social, y en la doctrina espírita como espiritista, ya que estoy metida, formo parte de esta doctrina y de esta forma de pensamiento. Vale. ¿Por qué este título y no otro? Porque
podría haber puesto la familia orígenes, la familia inquietudes de la familia. No, yo he elegido uno específico, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Pues bueno, por varias razones. La primera es porque considero que esa frase reduce en un espacio muy corto, en cuatro palabras, dos teorías en las que se basa la doctrina espírita, que son la reencarnación y la pluralidad de existencias. Que eso lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en la charla. El segundo motivo, porque esa pregunta, esa simple pregunta, nos ayuda a responder todas las preguntas que me he planteado al principio. Y el tercer motivo también es porque hay muchas veces, hay muchas personas que se sienten incomprendidas dentro de su propia familia. Y se piensa que solo yo estoy sufriendo esta incomprensión. Pero esa frase fue dicha por Jesús. Y fue hecha en el momento en el que él estaba en su casa, rodeado de gente, de sus discípulos, de la gente que lo seguía. Llegó su madre, llegaron sus hermanos, y alguien le dijo: Jesús, que tu madre y tus hermanos están ahí fuera esperándote. Y Jesús, mirando la sala, dijo: uy, bueno, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cojo esta frase en el sentido de que Jesús también sufrió incomprensión dentro de su familia. ¿Y en qué me baso? En que tenía hermanos, pero ninguno se hizo discípulo, ninguno lo siguió. De hecho, lo consideraban como el raro de la familia, porque iba en contra de las normas que estaban establecidas en ese momento en la sociedad en la que Jesús estaba viviendo. Con lo cual, para sus hermanos, Jesús era un estorbo. ¿Entendéis por dónde quiero ir? Aunque él sea un espíritu elevado, él tuvo que sufrir las malas miradas de sus hermanos o la incomprensión de su padre, porque de José no se dice mucho. Entonces, el propio Jesús ya desde bien pequeñito iba sufriendo esa incomprensión. Para que veamos que no es algo nuevo, que todos, absolutamente todos, hemos llegado a sufrir o han sufrido por esta causa. Bien, vamos a ir al tema de qué significa la palabra familia. Para mí es muy importante el saber de dónde vienen las cosas, porque cada palabra tiene un significado y dependiendo del enfoque que se le dé, la palabra tira para un lado o tira para el otro. Entonces, antes de mostraros toda la retaila aquí de definiciones que hay en la familia, vamos a hacer un pequeño juego, es una lluvia de ideas, ¿vale? Entonces, en vez de estar escuchando libremente, vamos a hacer un poco de trabajo y nos despertamos a estas horas de la tarde. Entonces, os voy a dar 2 segundos de reflexión. Quiero que penséis en una palabra para vosotros, con una palabra que defina familia. Cuando la tengáis, decid ya, que podéis hablar. ¿Sí? Ayuda. Ayuda. Pues bien, lo que vamos a hacer es, vosotros me vais a ir diciendo esas palabras y yo las anoto en esta super pizarra que me he traído, ¿vale? Entonces pongo familia, para que veáis que no voy a mentir. Familia, ¿vale? Así, y aquí pongo ayuda, ¿qué más? Unión. Unión, ¿qué más? Convivencia. ¿Qué más? Generación. Vale, ¿qué más? Fraternidad. Aún me cabe más, ¿eh? Pruebas. Sigo teniendo espacio, podéis ir diciendo, por ahí no sé quién no han dicho nada. Por ahí por el medio, básicamente. Laboratorio. Laboratorio. Esta me gusta. ¿Qué más? Desengaño. Desengaño. Sin miedo. Lucha. ¿Ducha o lucha? Lucha, lucha. Lucha. Ah. Enseñanza. Gimnasio. Psicología. Me encanta. Gimnasio. Físico o mental. Psicológico. Vale.
¿Algo más? ¿Alguna aportación más? Amor. Amor. ¿Ya está? Sufrimiento. Sufrimiento. Tolerancia. Se me va quedando corta, ¿eh? La pizarra. Tolerancia. ¿Qué más? ¿Alguna más? Resignación. Resignación. Vale. Había que calentar solamente un poquito. Bien. Pues entonces, para lo que estamos aquí, la palabra familia implica ayuda, ¿lo veis bien? Sí. Convivencia, generación, gimnasio, sobre todo psicológico, fraternidad, sufrimiento, pruebas, tolerancia, laboratorio, desengaño, lucha, resignación, enseñanza y amor. Tened estas palabras en mente porque vamos a ver si aparecen en algunas de las definiciones que vamos a ver a continuación. Vale. La palabra en sí, familia, procede del latín. Bueno, se dice que procede del latín. Concretamente la palabra famulus, que al principio solamente designaba a los esclavos y a los sirvientes que vivían dentro de una villa romana. Evidentemente, pertenecían a aquellos que tenían el poder adquisitivo de tener esclavos y tener sirvientes. Con el paso del tiempo, se fue incluyendo a todas las personas que vivían bajo un mismo techo. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Siguiente, Cicerón, que era un jurista, un filósofo, un orador excelente en la época de Roma. En su obra De Officiis consideraba a la familia como el origen de la ciudad y casi simiente de la república. Y esto que parece tan sencillo, esta idea que ya se fue creada, considerada en la sociedad romana, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con los nuevos cambios en educación, se pasó a considerar a la familia como un elemento clave para la sociedad. Y es curioso que en el libro de los Espíritus también se menciona esto. En el libro de los Espíritus, pregunta 774, que parece que la pregunta no tiene nada que ver con el tema, pero está muy relacionada. Dice, hay personas que del abandono que hacen de sus hijos los animales deducen que en los hombres los lazos de familia son un resultado de las costumbres sociales y no una ley natural. ¿Qué debemos pensar de esto? ¿Vale? Es la comparación que se está haciendo del mundo animal. En el mundo animal, la leona, por ejemplo, cuida a sus cachorros, pero cuando ya son mayores, ya se hacen independientes, os toca iros de aquí porque viene la siguiente camada y vosotros tenéis que vivir vuestra vida. Hay muchos que piensan, si esto es lo que hace la ley natural, ¿por qué el hombre no hace lo mismo? Lo mismo es una ley que hemos establecido nosotros, no es algo que tenga un instinto natural que tenga en el hombre. ¿Qué responde el mundo espiritual? Dice, el hombre tiene un destino diferente al de los animales. Importante. ¿Por qué pretender siempre equiparar a aquel con estos? Es decir, ¿por qué siempre pretendemos compararnos con el animal? El animal se dirige por instintos, nosotros tenemos otro deseo, que es el deseo de progresar. En él, o sea, en el hombre, hay algo más que necesidades físicas, la necesidad del progreso. Y aquí viene la raíz a donde yo quería llegar. Los vínculos sociales son necesarios al progreso y los lazos de familia estrechan esos vínculos sociales. El espíritu está hecho para vivir en comunidad, no para vivir solo. No se progresa estando solo en lo alto de una montaña, porque si yo estoy solo, no sé si mis defectos se quitan o no. Porque no tengo nada que me demuestre si mi orgullo ha desaparecido, si he dejado de ser vanidosa. Es imposible. Además, solo no existe progreso, porque yo con 4 piedras, un poquito de agua y 4 hojas, yo me hago una cama y vivo. No hago un apoyo para que la sociedad progrese. Porque todos estamos ayudando a que la sociedad progrese. Por lo tanto, familia y sociedad
van unidos. Y he aquí por qué los lazos familiares constituyen una ley de la naturaleza. Dios ha querido que los hombres aprendieran así a amarse como hermanos. Esto que quiere, aquí está hablando de la fraternidad y resume muy bien lo que es la fraternidad. Y aquí, en una nota, esto que hay aquí es una nota que hay a pie de página asociada a esta pregunta, 774. Y es muy curioso porque todos estos que están aquí, Herbert Spencer, Marx y Engels, Augusto Comte, John Dewey, son personas muy conocidas dentro del mundo de la filosofía educativa. Son psicólogos, pedagogos, y todos consideran la familia como algo esencial para la sociedad. Spencer considera a la familia como una institución que da forma a la vida social. Marx y Engels es la primera forma de interacción humana. Para Comte es la célula básica de la sociedad. Atentos, la sociedad perfecta será aquella que funcione como una familia. Y John Dewey, que en educación social es el estandarte primero en lo que es educación, en su obra Democracia y Educación dice que el hogar es la organización social y la preparación en la vida social. Es decir, nosotros en familia nos preparamos para estar en sociedad. Cuando somos pequeños en casa, que nuestros contactos es nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, ahí es cuando empiezan a sentarse las bases de la convivencia. Si esas bases están bien sentadas, yo paso a ser un ciudadano respetuoso. ¿Entendéis por dónde quiero ir? ¿Sí? Con lo cual, es interesante ver que en este punto la ciencia social y el espiritismo confluyen en la misma idea. Dicha con diferentes palabras, pero la idea viene a ser la misma. Bien, otra definición. El diccionario de la Real Academia Española. Definiciones tiene como 15. Yo he cogido aquellas que más van por la línea que estamos siguiendo. Entonces, considera que la familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o grupo de personas relacionadas por amistad o por trato. Importante, amistad o trato. Ya no es que haya consanguinidad. Desde la antropología, ¿qué es lo que dice este antropólogo? Que la familia es una estructura de papeles, relaciones basadas en lazos de sangre, consanguinidad, es decir, hermanos, tíos, abuelos, hay una relación de sangre. Y sobre todo, qué rápido es esto, de afinidad, aquí, esta palabra, es muy importante, afinidad, ¿vale? Que liga a los hombres y a las mujeres. Bien, seguimos. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Y este es importante porque amplía el concepto de familia. Dice conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, ¿vale? Organizadas en roles fijos. El padre, el que tiene la madre, los hermanos o los hermanos, los tíos, con vínculos consanguíneos o no. Es decir, aquí ya se incluyen a los hijos adoptados, hijos acogidos, ¿vale? Con un modo de existencia económico-social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Es decir, para la Organización Mundial de la Salud, los sentimientos es lo que hace, lo que forma una familia. ¿Y qué dice el espiritismo? Pues para entenderlo, primero hay que tener en cuenta qué es la reencarnación y qué es la pluralidad de existencias. La reencarnación, dentro del espiritismo, implica la idea de que nosotros estamos constituidos por cuerpo, por materia y por espíritu. La materia desaparece, una vez que morimos el cuerpo desaparece, pero el espíritu es inmortal. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto yo tengo la habilidad de volver a nacer otra vez en otro cuerpo para perfeccionarme. Pluralidad de existencias, pues gracias a esta habilidad yo he vivido muchas veces, no he tenido una única existencia. He tenido oportunidad de vivir antes con otros espíritus. Entonces, ¿qué definición del espiritismo? Bueno, en este punto, si os ponéis a buscar en el libro de los espíritus, en el Evangelio, en todos los libros de la codificación, no hay una definición exacta de lo que este dice. Familia,
esto no es así. Entonces yo lo que he hecho ha sido unir todos estos conceptos que hemos ido hablando y he llegado a la conclusión, con lo cual esto es una definición personal que considero que el espiritismo tiene de lo que es la familia. Familia implica oportunidad, oportunidad para cambiar, oportunidad para reconciliarme con enemigos, oportunidad para aprender a amar de una forma incondicional, oportunidad para aprender a perdonar, oportunidad para progresar. Por tanto, la familia es la unión / reencuentro, o sea, ya he estado con estos espíritus antes, de espíritus que se agrupan tanto en el plano material como espiritual. Es decir, yo tengo mi familia aquí y yo cuando desencarne, mis padres desencarnarán antes que yo, eso espero. Y entonces, la responsabilidad nos toca, lo siento como padres, yo me volveré a reencontrar con ellos. La muerte material no implica que los lazos de familia desaparezcan. Ellos van a seguir estando ayudándome y los que anteriormente o tíos que yo he tenido que ya no están conmigo van a estar ahí esperándome y ayudándome y apoyándome. Y entonces, que se agrupan en el mundo espiritual por simpatías o antipatías. Bien, ¿por qué por simpatía? Si nos queremos, somos simpáticos, nos unimos. Antipatías, porque hay un rechazo, hay una negatividad entre esos dos espíritus. Yo, por ejemplo, tengo uno con mi abuelo. Yo lo quiero y no tanto con la misma intensidad. Y yo estoy enganchada a mi abuelo por ese mismo sentimiento de antipatía. ¿Vale? Entonces el odio también hace que estemos unidos. ¿Y con qué objetivo? Pues para aprender a perdonar, amar y progresar. ¿Sí? ¿Está aquí bien? ¿Voy muy deprisa? ¿Voy bien? Por esa hora, no hace falta que me mueva la cabeza. Vale, vamos a tipos de familia. La clasificación de los tipos de familia es muy amplia y todo depende del criterio con el que se tome. Yo he puesto aquí los tipos de familia más conocidos de algunos que se están dando ahora. La familia nuclear es el que está formado por el papá, la mamá y los dos hijos, todos felices. La troncal es la papá, la mamá, los hijos y se añaden los abuelos. Es decir, los abuelos están forman parte de esa familia, incluso viven con la familia. La familia extensa, bueno, pues aquí ya es todo el conjunto. Es cuando son familias que tienen mucho contacto, los tíos, con los primos, con los sobrinos, se quedan, reúnen, no se reúnen, ¿vale? Todo ese tipo, eso es lo que es la familia extensa. Luego hay otro tipo de familia que se está empezando a dar muy comúnmente, que es la monoparental, es decir, un progenitor con un niño, o con dos, o con un menor, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Antes se daba muy a menudo, sobre todo en las mujeres, cuando se divorciaban o cuando el marido fallecía. Ahora, con las nuevas tecnologías, hay muchas mujeres que están decidiendo ser madres sin necesidad de tener un marido. Que es por... ahora no me sale. Diseminación. Eso, diseminación artificial. ¿Vale? Entonces, eso se está dando de forma voluntaria. Y luego hay otro tipo de familia, que es la homoparental, es decir, que son familias formadas por una pareja homosexual, ya sea de hombres o de mujeres. Y aunque no está aquí, hay otro tipo de familia que se está dando muy comúnmente, que es la familia agregada. ¿Esto qué quiere decir? Pues es la familia en la que yo he estado casada antes y me divorcio. Y me junto con un hombre, en este caso, que también ha estado casado antes. Y formamos una nueva familia con mis hijos y sus hijos. Y eso ya es el no va más. Eso es el no va más. Y se está dando muy frecuentemente, ¿vale? De hecho, más o menos el ratio es más familias agregadas que el resto. Entonces, tipos de familias, según su estructura, se basa en esto. Vale. Los tipos de familias según
la disciplina y el control que se dé dentro de la familia, ¿vale? Entonces hay tres estilos. Uno es el estilo democrático. Entonces, este estilo democrático, ¿en qué consiste? Que todo se basa en una democracia. Toda la rutina familiar se basa en esa democracia. Es decir, las normas se razonan, sobre todo cuando los niños son adolescentes. Evidentemente, cuando el niño es pequeño, pues no razona, su mente no da para las normas, uno entiende que no puede meter los dedos en el enchufe, ¿vale? Pero cuando ya se llega a una madurez mental, en ese tipo de control, de disciplina, esas normas se razonan, se habla, se negocia y se fomenta la independencia de los niños. ¿Qué efectos tiene? Pues que la vida en el hogar es más sencilla, más armónica y los niños son más autónomos. Un ejemplo tonto, pero ejemplo al fin y al cabo, es por ejemplo. Bueno, voy a seguir y luego pongo, porque si no, vamos a seguir con el siguiente, que es el autoritario. El autoritario, este estilo, es cuando los padres tienen un control estricto y milimétrico de lo que se tiene que hacer en la casa. No hay opción a diálogo, no hay opción a una comunicación abierta y se usa mucho, y cuando digo mucho los castigos. No estoy hablando de maltrato, pero sí cualquier cosa que se rompa una norma conlleva un castigo. ¿Qué efectos tiene? Pues primero que los niños no aprenden a ser autónomos, necesitan que sus padres estén diciéndole constantemente lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Pues porque los padres asumen responsabilidades que les debería tocar a sus hijos. Y aquí es cuando pongo el ejemplo. Yo cuando era adolescente y empezaba a tener mis ganas de ser independiente, yo ahora tengo el pelo corto, pero antes tenía el pelo largo. Siendo adolescente yo quería ser como Ariel, tener el pelo muy largo. ¿Qué ocurre? Que estando estudiando, lavarse el pelo todos los días era muy costoso, porque eso implica ponerte el champú, ponerte los suavizantes, secarte el pelo, y si empiezas a las 9, terminas a las 11. Entonces yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿qué hago? ¿Me lavo el pelo o no me lo lavo? En el estilo democrático es, hija mía, ¿y tú qué piensas? ¿Te lo quieres lavar? Lávatelo. ¿No te lo quieres lavar? No te lo laves, decídelo tú. En un estilo autoritario, hoy los martes se lava, pero sí o sí, quieras tú o no quieras tú. ¿Vale? Ese es el ejemplo. En un estilo democrático te dejas, si no te lavas el pelo y al día siguiente vas al instituto y te huele el pelo y dicen, qué mal huele, tú has tenido la responsabilidad, la culpable eres tú. ¿Vale? Aprendo de mis errores. En el estilo democrático, en el estilo autoritario es imposible, porque ya me dicen cómo y cuándo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno se hace mayor siempre se espera a que alguien te diga lo que tiene que hacer. Entonces es cuando estamos en el trabajo, es que tengo un compañero que parece que hay que decirle constantemente lo que tiene que hacer. Pues posiblemente es que en su casa le dicen constantemente lo que tiene que hacer y no le han dejado ser independiente. Y el siguiente estilo es el permisivo, es decir, el control pues es más secundario, no es necesario el control, porque ya aprenderán a regularse solos. Ya aprenderá el niño solo a que no tiene que meter los dedos en el enchufe, o, lo que me hace mucha gracia, ya aprenderá el niño solo a recoger. Que yo de momento no he visto ningún niño de 4 años que por voluntad propia quiera recoger, los que he visto han sido muy poquitos. Y los castigos casi no existen. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el permisivo existen dos tipos. El indulgente, que es el que deja hacer pero muestra cariño hacia sus hijos, y el negligente, que es que sus hijos le importan bien poco. Es duro, pero este tipo de familias existen, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué efectos tienen? Pues sí, los niños tienden a ser más independientes, tienen muchas oportunidades a ser independientes, pero en determinadas edades genera confusión, porque no saben por dónde ir, porque no tienen un guía que les diga pues por aquí o por allá, entonces están confundidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una familia no hay una familia exacta que sea completamente democrática, ni completamente autoritaria, ni completamente permisivo. Todo está combinado, pero sí que es verdad que hay un estilo que predomina más que el otro, ¿vale?
psicología, la ciencia social, sobre los tipos de familia que existen. Entonces, ¿qué dice el espiritismo? Pues bien, el espiritismo clasifica las familias en función de la afinidad. ¿Os acordáis del antropólogo que os he dicho antes? ¿Acordáis de la palabra afinidad? Matrimonio. Pues vale. El espiritismo se rige por esa afinidad, por la unión que existe entre el hombre y la mujer, el tipo de unión que existe entre las personas que se van a unir, en este caso, no hombre y mujer, sino entre los espíritus que se van a unir. ¿Qué tipos hay? Pues tenemos las uniones accidentales. Son uniones de dos espíritus que se encuentran, se gustan, se dejan llevar por los sentidos, son jóvenes, yo soy guapa, él es guapo, tengo edad de casarme, necesito un novio, pues entonces me uno, sigo los estándares, no porque tengo un sentimiento hacia esa persona, porque lo tengo que hacer, tengo hijos porque tengo que tener hijos, porque se supone que ya tengo que tener hijos, tengo nietos porque tengo que tener nietos. Son este tipo de relaciones que ni están juntos ni están separados, y si están bien, bien, y si no están, pues también. ¿Vale? Entonces son uniones que se realizan, que se tienen, y ese como es el despertar del sentimiento de esos espíritus. Luego están las uniones de sacrificio. ¿Qué quiere decir sacrificio? Pues es la unión de un espíritu elevado, por así decirlo, que ha decidido por voluntad propia reencontrarse con otro espíritu menos adelantado. Entonces, este tipo de uniones son aquellas personas, aquellos matrimonios en los que uno de los dos es un cielo de persona. Por ejemplo, la mujer es un encanto de mujer, se puede hablar con ella de todo tipo de cosas, no se enfada, no se molesta, pero el marido que quiere es un petardo. Todo le molesta, todo le sienta mal, no se puede negociar, y dices, ¿y cómo esta mujer puede estar con este hombre que no deja vivir a nadie? O al revés, marido que es un encanto y que tiene una mujer que dice, si es que este hombre está desaprovechado, ¿vale? Ese tipo de, pues van más o menos por ese tipo de uniones. Háblate con ojo, querido padre, que lo tuyo no va por ahí, ¿eh? Uniones afines. Estas son las uniones en las que los matrimonios van muy acordes, ¿no? La pareja se entiende bien, tiene los mismos gustos, hacen las mismas cosas, son estas parejas que se van a correr juntos y no se pelean haciendo deporte, o se van la prueba de irse a comprar a un supermercado y no discuten. ¿Quieres esto? Pues vale. Pues, ¿y por qué no esto? Pues también, que son de las poquitas que hay, pero vale. Son uniones que se realizan porque los espíritus, esos dos espíritus tienen una simpatía, ¿vale? Son afines y se quieren y se respetan, como tal. Luego están las uniones trascendentes, que esto ya es trascendente. ¿Eso qué quiere decir? Son uniones de dos espíritus que están en el mismo nivel de elevación, que se juntan para hacer un trabajo concreto en este plano. Vamos a poner, por ejemplo, la fundación de Vicente Ferrer y su mujer. Vicente Ferrer tiene una fundación en la India que ayuda sobre todo al sur de la India, que es la zona más pobre de la India, a darles una educación, a darles una oportunidad de salir de esa pobreza. Y su mujer se unió a este señor, a Vicente Ferrer, y con él amplió el proyecto que Vicente Ferrer tenía pensado en un momento. Entonces esas son las uniones trascendentes, son dos espíritus que se unen porque van en común en un trabajo concreto, el que sea, ¿vale? Y luego están las uniones de expiación y prueba. ¿Qué implica este tipo de unión? Pues son uniones que se llevan porque, como hemos dicho, tomándonos al principio la idea de la reencarnación y la pluralidad de existencias, yo he tenido una vida anterior. Y yo, como en una vida anterior, he podido hacer las cosas bien, pero he podido hacer las cosas mal o muy mal. Y si las he hecho muy mal, tengo que venir y a volver a hacerlas bien. Si yo he estado con una persona y he hecho sufrir a una persona en concreto, yo tengo que volver para pagar eso y devolverle todo el bien que yo le pueda hacer. No sé si me explico.
¿Entendéis por dónde voy? ¿Sí? Es decir, yo tengo aquí a mi marido, ¿vale? Imaginaros a mi marido. Y yo convivo con esta persona, pero a esta persona le hago un infierno de vida. Lo critico, lo anulo, tiene que hacer lo que yo digo, como yo digo, cuando yo quiero, no le dejo que actúe como él quiere, ¿vale? Lo voy anulando. En una existencia siguiente, yo no me he portado bien con ese espíritu porque no he seguido ni la ley de amor ni la ley de caridad que está establecida a nivel universal. Yo he sido egoísta con esa persona, con ese espíritu en concreto. Por lo tanto, yo eso lo tengo que resolver. Es algo que yo he creado, es un sentimiento que yo he generado hacia ese espíritu negativo que yo tengo que hacer el esfuerzo de transformarlo en positivo. Con lo cual, yo vuelvo con ese espíritu otra vez. ¿Y prueba? Pues porque si yo de verdad quiero irme, quiero desencarnar y estar en unión con el mundo universal y en paz y en amor y con Jesús, yo tengo que demostrarme que de verdad puedo irme a un mundo en el que no existe el egoísmo, en el que el amor es lo único que hay. Y para eso tengo que estar con hermanos que me hagan sufrir, para yo ser capaz de devolver todo el amor que pueda a pesar del daño que me puedan hacer. Eso significa prueba. Probarme espiritualmente si yo estoy a nivel de mundos superiores. ¿Sí? Vale. Pues la mayoría de nosotros, la mayoría de todos los que estamos aquí, estamos en eso, en uniones de expiación y de prueba. ¿Os acordáis de los estilos democrático, autoritario y permisivo que hemos visto? Vale. ¿Dónde pensáis vosotros que se puede dar el estilo democrático en estas uniones? Afines. Afines y uniones trascendentales. ¿Y el autoritario y el permisivo? ¿Dónde estarían ubicadas? Autoritario, medio de sacrificio. Entonces los estilos autoritarios y permisivos suelen estar en las uniones de sacrificio y en uniones de expiación y de prueba. Entonces estas familias en las que dicen ¡ay, todo es armonía! Los hijos se entienden bien, los hermanos se entienden bien, no discuten nunca, son espíritus que son afines. Espiritualmente hablando, no estoy diciendo que sean espíritus elevados, sino que entre ellos hay una afinidad. Pero esa afinidad puede ser tanto para el bien como para el mal. Porque en las familias con las que yo he trabajado, que son desestructuradas o simplemente que no tienen roles, no se gusta, todos están felices viviendo en ese entorno. ¿Vale? Entonces, a eso es lo que me refiero con afinidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Pues ahora, basándonos en todo esto y sobre todo en este tipo de uniones de expiación y de prueba, es apoyándome en esto, en lo que puedo dar respuesta a todas las preguntas que estábamos planteando desde el principio. Cuando yo me planteé las preguntas de por qué estoy en esta familia, por qué no me siento parte de esta familia, mi objetivo siempre eran todas mis fuentes de información encontrar una respuesta. Y la ciencia social, psicológica, material, no la ha habido. Es cosa del azar y te toca la familia que te toca y tienes que apechugar con la familia que te toca y resolverte los problemas con la familia que te toca. Con este concepto de expiación y prueba, ya la cosa cambia. Entonces, cuando yo me propuse hacer esta charla, dentro de mi familia surgieron diferentes acontecimientos que a mí personalmente me han hecho sufrir. Y dándole vueltas y vueltas, me di cuenta de que muchas veces y muchos de nuestros sufrimientos vienen por la familia. Y sufrimos por la familia. Sufrimos porque nuestros hijos sufren. Sufrimos traumas infantiles. Sufrimos porque nuestros padres no se entienden.
Sufrimos porque un ser querido en nuestra familia coge una enfermedad. La mayoría de todos nuestros sufrimientos, el origen suele ser la familia. Y pensando y reflexionando me di cuenta de que la mitad de estos sufrimientos serían menos si nos diésemos cuenta que somos espíritus eternos. Es decir, esta vida que tenemos es transitoria. Tiene fecha de caducidad, que será a los 70, que será a los 80, que será a los 90, pero este cuerpo material que pesa, que causa dolor, desaparece, pero mi espíritu sigue viviendo. Con lo cual mi sufrimiento en esta vida es transitorio si yo consigo superarlo, si yo consigo ver el amor que hay alrededor de mí a pesar de todos los que están a mi lado que me quieren hacer daño. Si yo soy consciente de que si yo no desarrollo ningún odio, ningún rencor, acabaré libre, los sufrimientos son menos. Si yo entiendo que mi hermano que está pasando por una enfermedad o por un cáncer, ese cáncer que tiene le va a ayudar para que su espíritu se libere de toda la negatividad que haya acumulado durante mucho tiempo, mi sufrimiento es mucho menor. Con lo cual, la familia es la oportunidad que tenemos para progresar. Y el concepto de expiación y prueba, porque estamos en un mundo de expiación y prueba, da respuesta a esta pregunta, por ejemplo. ¿Por qué he nacido en esta familia? ¿Por qué he dado con un marido que no me comprende? Porque tengo un hijo que parece que le gusta verme sufrir y llorar. Entonces, aquí he intentado aglutinar todas estas preguntas que van en contra de la familia. ¿Por qué estoy en esta situación? Y la respuesta es porque tenemos un compromiso con ellos. Es decir, yo en una vida anterior, yo no me acuerdo de cómo me he comportado con ellos, pero puede ser que haya tenido, o que yo haya sido la pareja que no haya intentado entender al otro. O que haya sido un hijo desagradecido. Pues hoy tengo que saber lo que es tener un hijo desagradecido. Para no volver en ninguna otra existencia, volver a cometer el mismo error. Entonces, espiritualmente, cuando llegamos al plano espiritual, nos damos cuenta de que estamos cansados de sufrir. Ya no queremos sufrir más. ¿Y qué queremos hacer? Pues reconciliarnos. ¿Con quién? Con nuestro enemigo, con nuestro peor enemigo. Y así ya me soluciona el problema y yo sigo viviendo, sigo mi evolución espiritual y él si quiere me acompaña y si no, no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que reconciliarse con un enemigo es muy difícil. Reconciliarte con alguien que sabes que ha ido a hacerte daño por el placer de hacerte daño, es difícil. Tanto aquí materialmente como en el plano espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos espíritus están en una encrucijada. Quiero perdonar, pero no puedo. Yo perdono en la distancia. Si yo estoy aquí y el espíritu está allí, pues pobrecito, es un espíritu enfermo, lo tengo que perdonar, no sabe lo que es el amor, pero en el momento en que se acerca, yo aún sigo teniendo dolor, y ese dolor en el espíritu duele. Pues no lo voy a perdonar, pero sí que quiero. Entonces, en esa encrucijada, cuando estamos en el plano espiritual, tenemos la oportunidad de pensar, de trabajar, de evolucionar, y decir, bueno, yo quiero, pero ahora mismo no puedo. ¿Cómo lo hago? Volviendo al plano material. ¿Por qué? Porque cuando vuelvo al plano material, mi mente, mi memoria se resetea. Yo me comprometo con él y le digo, mira, voy a hacer un esfuerzo por perdonarte. Vamos a volver y vamos a volver como hermanos. No ni como marido, como hermanos. ¿Vale? Para perdonarnos. Entonces, nosotros hemos accedido espiritualmente, voluntariamente, a tener un marido que no me comprende, a tener un hijo que no sabe tratar a los padres correctamente y a nacer en la familia en la que se está. ¿Entendés? ¿Muy bien? ¿Sí? Vale. Otra pregunta que se me venía muy frecuentemente a la cabeza es ¿por qué no puedo tener una reunión familiar sin que haya discusión? ¿Cuántas veces no nos hemos juntado en fechas señaladas
en Navidad, en Nochebuena, cumpleaños, el día de todos los santos, todo, y nos tenemos que juntar en familia sí o sí. Respuestas a esto, pues hay varias. Una, pues primero porque a lo mejor no me merezco tener una reunión en familia llena de amor y fraternidad. Lo mismo yo en otra existencia he sido la que he estado generando y moviendo follones para que todos se enfadaran, con lo cual tengo que pasar por aquí para saber lo que es y apreciar lo que es tener una reunión familiar en armonía. Segundo, esto es una reflexión personal. Pues esto suele ocurrir porque nos empeñamos en juntar personas a espíritus, ¿vale? Lo pongo en esa barra, que viene a ser lo mismo, que no son simpáticos. Es decir, no tienen, ni piensan igual, ni sienten igual, no significa que sean enemigos, simplemente que las vibraciones son opuestas y nosotros nos empeñamos en juntarlas. ¿Y qué ocurre? Pues que están. Y otra tercera respuesta, que también hay que tener en cuenta, es que en esas reuniones hay mediums infiltrados. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay personas que son mediums y no lo saben, que son sensitivas y no lo saben, y se dejan llevar por el mundo espiritual que hay a nuestro alrededor. Pero claro, lo que hay a nuestro alrededor no es amor y cordialidad. No son espíritus que nos dicen, venga, hija mía, perdona, ríele la gracia, si no pasa nada. No, lo que hay a nuestro alrededor es, díselo, dile que es un ser, díselo, venga, díselo. Y el que es medio y no lo sabe, como le molesta ese que está viendo, ¿qué es lo que hace? Que te he dicho que pares ya, discusión. ¿Qué tenemos que hacer los espiritistas? Nosotros que sabemos que el mundo espiritual existe, nosotros que sabemos que ahora mismo la negatividad está a nuestro alrededor y que nosotros tenemos que ser ese soporte de luz y que dé iluminación a todo lo que hay a nuestro alrededor, estar alertas a este tipo de situaciones para evitarlas y que el conflicto no vaya más. Unas veces sale bien, otras veces sale mal, pero lo importante es estar al pie del cañón. ¿Sí? ¿Muy bien? Siguiente pregunta. Y esto es muy común. ¿Por qué a veces siento que mis amigos, mis vecinos, son más de mi familia que mi propia familia? ¿O por qué yo no me siento que formo parte de esta familia? ¿Vale? Yo no termino de encajar en esta familia, que muchas veces se dice, yo creo que me he equivocado, no tendría que haber nacido aquí, tendría que haber nacido en la casa de mi vecino. ¿Vale? Que eso también lo he escuchado muchas veces. Pues bueno, aquí hay que tener en cuenta que los espíritus, las personas, nos juntamos por simpatías. Yo me tengo un amigo porque me llevo bien con mi amigo, porque comparto gustos, comparto aficiones. Entonces, voy a juntarme siempre con él, lo voy a sentir más de mi familia que mi tío abuelo, que lo veo de uvas a peras, que es un machista, chapado a la antigua. No tengo nada en común con esa persona, con ese espíritu, con lo cual no lo voy a sentir nunca a mi familia. Pero mi amigo, con el que comparto muchas cosas, sí, porque comparto con mi amigo. Además, tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho antes, la pluralidad de existencias. Hemos vivido, hemos tenido otras vidas, aunque no nos acordemos, que nos parezca a veces muy fuerte, pero hemos tenido otras vidas, hemos estado con otros espíritus, pues posiblemente yo he tenido una relación familiar con ese espíritu que me acabo de encontrar. Y aquí pongo quién es mi madre y quiénes son mis hermanos otra vez. Y me retorno a Jesús. Cuando Jesús dijo en esa sala, mirando a todo el que estaba a su alrededor, pero quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, no era con la idea, o yo interpreto que no era con la idea de rechazar a su familia y menos a su madre, sino con la idea de ampliar el concepto de familia material al concepto de familia espiritual. Porque todos los que estaban ahí con él eran sus discípulos. Eran gente, eran personas, eran espíritus que lo seguían de corazón y lo sentían a él como un hermano de verdad. Y él veía a todos esos como hermanos. Entonces, él tenía una visión más amplia
Todos somos hermanos. Entonces, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos somos hermanos. Porque todos venimos del mismo Padre, que es Dios. Si todo esto lo tuviésemos metido en nuestra cabeza, interiorizado, nuestros sufrimientos de hoy serían mucho menores. Y todos los problemas que tenemos en la sociedad serían mucho menores. Y todos los problemas que tenemos en la familia serían mucho menores. Porque con un hermano compartes cosas, compartes infancia, compartes juegos, compartes adolescencia, compartes confidencias, te peleas y te reconcilias. Eso es lo que se hace con un hermano. Yo con mi hermano puedo tener millones de discusiones, y mira que me discuto, y monto peloteras, y si la tengo que montar se lo digo, te lo monto, pero que nadie toca a mi hermano. Ojo. Y si me pongo ni mis padres. Y en el colegio pasa lo mismo. Con mi hermano solo me meto yo. Eso así lo dicen en el colegio. Incluso seguro que vosotros lo habéis dicho con los vuestros. Mi hermano es mío. Esa es la idea de fraternidad. Mi hermano es mío y lo cuido porque es mi hermano. Si nos viésemos todos así, no estarían los problemas que están habiendo de las personas que vienen buscando refugio. Hay personas que tienen miedo porque consideran que le van a quitar algo suyo. Si lo viésemos como hermanos que necesitan ayuda, no tendríamos todos los conflictos que tenemos ahora. Si yo viese a mi padre como un hermano, que sí, que está chapado a la antigua, que su idea de la mujer es que tiene que limpiar, etcétera, etcétera. Pero si yo lo veo como un hermano que está enfermo del corazón, del alma, que no sabe lo que es perdonar, mi sentimiento hacia él es diferente. ¿Existe la familia perfecta? ¿Qué pensáis? Bueno, yo no considero que existe una familia perfecta o no la he encontrado. Yo no me he topado de momento con familias perfectas. Y aquí os voy a poner esta imagen. ¿Sabéis qué es esto? ¿Lo que significa esta imagen? Por el silencio deduzco que no. Vale, no pasa nada, yo lo explico. Pues bien, esto es una pintura de Murillo, es muy conocida, y representa la Sagrada Familia, es decir, la Virgen María, San José y el Niño Jesús. ¿Qué es lo que ocurre con esta pintura? Esta pintura es una interpretación de Murillo de la Sagrada Familia utilizando las costumbres de su época. Dudo mucho que Jesús o que la Virgen María fuera tapada igual en esa época como está aquí tapada, ¿vale? ¿Por qué he escogido esta foto? Nos venden la idea de la familia perfecta. La familia perfecta siempre es la Virgen María, el Niño Jesús y San José. Y todas las fotos que yo he visto, y si queréis lo podéis comprobar en internet, dos padres amorosos, la idea que te venden, que te ponen, es la idea de dos padres amorosos que aceptan gratamente al Niño Jesús. Pues bueno, yo aquí tengo mis dudas. Jesús, el Señor San José ya estaba casado de antes, con lo cual él ya tenía hijos antes de otra mujer. Con lo cual María ya vino sabiendo que tenía que hacerse cargo de los hijos de otra mujer. Esto se le llama actualmente familia enredada. Además, la Virgen María, o sea María, tenía la obligación de ser madre, de ocuparse de la casa y traer más hijos al mundo, porque esta era la obligación de la mujer en aquella época. Ahora yo me pregunto, ¿José estaría ilusionado con recibir a otro niño en su casa? ¿De verdad, teniendo otros? Eso significa más comida, más ropa, más trabajo. ¿Entendería las necesidades de María? Pues yo creo que no. De hecho, en la Biblia José no aparece mucho. Aparece la Virgen María, ¿por qué? Porque mágicamente se quedó embarazada de Jesús. Pero ¿y el resto de los hermanos de Jesús? ¿Cómo lo verían a él? Si esos hermanos tuviesen acceso hoy en día a internet, ninguno de ellos aparece en ninguna foto. Ninguno. Entonces tendrían el derecho de decir que Jesús era el hijo preferido. Porque ninguno aparece. Como estos familiares
familias que tienen 3 o 4 y el pequeño nunca aparece en ninguna foto, que parece que es el olvidado de la familia, o siempre aparece uno? Pues estos hermanos tendrían el de poder decir, es que Jesús es el único que aparece, que lo queréis más a él que a ninguno. Con lo cual no existe la familia perfecta. Nos venden esa idea, pero no existe y no ha existido nunca. ¿Y para qué sirve la familia? Porque claro, tenemos familia, pero ¿para qué? Pues bien, la familia tiene diversas funciones. Tiene una función educadora, una función social y una función psicológica. Y sobre todo, una función espiritual. En la educadora nos sirve para adaptar normas de convivencia, para controlar nuestra conducta, para trabajar la disciplina, para tener habilidades sociales que nos permitan luego vivir en sociedad, para aprender a expresar sentimientos, tanto de afecto como de rechazo, pero sobre todo espirituales. Es un laboratorio. Es un laboratorio porque en un laboratorio, ¿qué se hace? Se mezclan productos que es mezclados unos con otros. Puede salir una cosa maravillosa que salve a la humanidad o puede salir una bomba. Y las familias a veces es eso. Es un laboratorio para ver si espiritualmente somos capaces de perdonarnos, somos capaces de amarnos de forma incondicional. Y además la familia, en esa función espiritual, nos ayuda a entender el sufrimiento que nos rodea. Y esto es importante porque si yo no entiendo, no soy capaz de entender el sufrimiento de mi hermano sangre con sangre, ¿cómo voy a ser capaz de entender el sufrimiento de un hermano espiritual que ni veo, ni siento, ni conozco? Si yo no soy capaz de perdonar a mi abuelo, ¿con qué cara voy yo a decirle a un espíritu que perdone? No puedo. Porque yo no lo estoy haciendo. Por tanto, la familia es el instrumento que tiene el espíritu para avanzar, para progresar, para perdonar, para trabajar el amor incondicional, para saber lo que es el sufrimiento de un hermano sin que me afecte negativamente. Y ahora os voy a contar una historia que habla de todo esto, del amor, de las relaciones. Y esta historia se centra en China. Es una historia basada en China. Y resulta que hay una joven mujer china llamada Lin, contrae matrimonio. Y se tiene que ir a vivir con su marido a casa de su suegra, porque en China es tradición que cuando la mujer se casa, se tiene que ir a vivir con la familia del marido. ¿Qué es lo que ocurre? Que Lin no termina de llevarse bien con su suegra. Ella tiene un temperamento y no termina de cuajar. Y conforme va pasando el tiempo, esa relación se vuelve cada vez insoportable, cada vez más tóxica. ¿Qué solución encuentra Lin? Deshacerse de su suegra. Porque si no está su suegra, ella tiene su felicidad. ¿Qué hace Lin? Pues se va a hablar con un sabio. Y dice, mira, yo no puedo más, mi suegra es malísima, no hay nada que yo haga que esté bien, y la solución yo pienso que es que ella desaparezca. El maestro la escuchó, la concedió y le dio un manojo de hierbas. Y le dijo, mira, yo te voy a dar estas hierbas para un par de meses. Lo que tienes que hacer es que matarla de golpe para no levantar sospechas. Tú se la vas administrando poquito a poquito. Pero además, vamos a ser inteligentes. Y para que nadie sospeche de ti en el momento que tu suegra fallezca, tú la tienes que tratar con mucho cariño, con mucho amor, con mucha ternura, para que nadie diga nada sobre ti. ¿Qué hizo Lin? Pues cogió estas hierbas, que más contentas, a su casa, y desde ese día empezó a prepararle una comida especial y exclusivamente para su suegra. Su suegra, ¿cómo cogió esto? Pues con mucho encanto. Mi nuera me está cocinando para mí. ¿Cómo no quería levantar sospechas? Por el caso de si su suegra moría en un mes o dos, pues ella empezó a controlar su temperamento. Empezó a tratarlo con más cariño, a hablarle más suave, a dedicarle palabras, a dedicarle atención de verdad. Y con el tiempo,
con el tiempo, la relación entre la suegra y la nuera fue cambiando. A tal punto cambió la situación que se consideraban madre e hija. Y un momento determinado, Lynn se arrepiente de haber pedido estas hierbas. Y qué casualidad que ese mismo día que se arrepiente, su suegra empieza a sentirse mal. Se levanta con dolor en el cuerpo, con tos, con malestar, con fiebre. Lynn, ¿qué hace? Va corriendo a hablar otra vez con el maestro y le dice que le dé el antídoto. Porque que ahora su suegra mágicamente se ha transformado. Ya no era la bruja de antes. Ya es como una madre para ella. ¿Qué le dijo el maestro? Querida Lynn, vete tranquila, porque estas hierbas que te he dado es solamente té. Tú has cambiado y has cambiado la relación con tu suegra. Le has puesto amor, le has puesto cariño y la relación se ha tornado en algo agradable. Por lo tanto, la receta para vivir en familia, para vivir en paz, con todo el que tenemos a nuestro alrededor es simple. Hay que añadir amor al prójimo, tolerancia, comprensión y paciencia.